Que nos acompañe acá en cabina María Fernanda Juárez Velarde, líder y fundadora de la agrupación Sonora Trans, porque nos viene a platicar sobre un tema muy importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó varias normas civiles de algunos estados que impedían a los menores de 12 años solicitar la modificación de su acta de nacimiento para optar por el género con el cual se perciben. Y esto me parece a mí muy interesante porque es parte también de la lucha, ¿no? de las agrupaciones de la comunidad trans. ¿Cómo estás, María Fernanda? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Me siento muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio y poder hablar de ese tema que me parece muy importante, sobre todo, sí, visibilizarlo, pero más allá de visibilizar, es decir, más allá de visibilizar la existencia de las vidas de infantes trans, de adolescentes trans, y de las familias que evidentemente les están apoyando y las familias a las que pertenecen mamás, papás, hermanos, hermanas, tías, tíos, etcétera, pues no. Además de hablar de la importancia también de la existencia de estas personas, también hablar de dos cosas particularmente. Una de ellas, los derechos humanos que protegen y que de alguna forma deben de revestir a estas infancias, adolescencias y a sus familias. Y por otro lado, los retos que están enfrentando como personas que históricamente han sido borradas y excluidas de la vida social. Claro, y una parte importante de todo este proceso tiene que ver también con la documentación, con estos documentos que te identifican, con los cuales puedes hacer trámites y demás, y me parece que ya había un antecedente, ¿no? Si hay por ahí algo en la ley, pero el tema de las infancias, ¿qué opinión te merece ya este fallo o este orden de la Suprema Corte? Correcto, pues mira, evidentemente me pone contenta, me parece que abre un horizonte prometedor en tema de derechos humanos para las personas trans en general. En el 2019, mejor dicho, cuando se presenta la iniciativa en Sonora ante el Congreso para reformar o para legislar en materia de identidad de género para las personas trans, en su momento pues se le comentó a la legisladora que era quien representaba esta iniciativa la importancia de que la identidad de género también abarcara y se permitiera para las infancias y adolescencias trans. En su momento, pues esta legisladora me parece que no tenía el conocimiento necesario, la sensibilidad necesaria. El asunto es que, bueno, se aprueba esta reforma a la ley del registro civil para que a las personas trans se nos provea un acta de nacimiento reconociendo nuestra identidad y nuestro nombre elegido. Sin embargo, esto quedó exclusivamente para personas que tienen 18 años o más, pues. Evidentemente esto deviene en una lamentable deficiencia, digamos, en cuanto a los derechos humanos, porque las infancias y las adolescencias trans existen, necesitan que sean visibilizarse también, ¿no? Correcto, sí se necesita visibilizar, pero también es necesario reconocer, hablar sobre estos temas, sobre todo desde el conocimiento, hablarlas desde lo que, al menos en los espacios donde se genera conocimiento y ciencia, se ha, digamos, ya trabajado, pues las infancias trans existen, sus familias existen, es necesaria una protección civil y una de ellas es precisamente la expedición o levantamiento de actas de nacimiento donde se reconozca legítimamente el nombre elegido por esas infancias y adolescencias trans y la identidad de género. Afortunadamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicita a la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia acaba de sentenciar que evidentemente, o sea, hace un fallo a favor de las infancias y adolescencias trans y solicita al menos 6 o 5 estados del país, entre los que están el Estado de México, Oaxaca, Jalisco, no recuerdo el otro, Baja California y Sonora. En el caso de Sonora particularmente se trata del artículo 116 bis de la Ley del Registro Civil en el que la redacción tiene un candado de edad. Es decir, fija o determina que el trámite solo es
posible para las personas que tengan 18 años en adelante. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la sociedad civil organizada, las poblaciones trans, demandamos que el derecho a la identidad de género se respete también para las infancias y adolescencias trans, y dicho sea de paso, pues para sus familias, aquellas personas que las aman, pues. Perfecto. A ver, ¿y por qué es para contextualizar y para que la gente comprenda el impacto de esto? ¿Por qué es importante también que las infancias y adolescencias trans tengan este derecho a identidad? Pero más allá de esto, tú de cerca conoces seguramente casos, situaciones que te expresan, que te dicen, ¿por qué es importante este reconocimiento también? Bueno, Nidia, creo que te puedo ofrecer dos respuestas para esta pregunta. La primera es que, efectivamente, como bien me comentas, conozco de cerca infantes y adolescentes trans. Te voy a mencionar las edades, evidentemente no puedo decir los nombres. No, claro que no. Te puedo hablar de una niña trans de 8 años que está en una primaria de gobierno del estado de Sonora, donde ella, solo para que le quede claro a la audiencia, por niña trans me refiero a alguien que cuando nace se le asigna varón y bueno, se le educa, se le cría como varón, pero en algún momento su mamá o le manifiesta a su mamá que ella es una niña. Su mamá, desde su capacidad materna, comprende que su hija efectivamente es una niña. Le permite vivirse como niña, el entorno le permite vivir, socializarse como niña, la primaria, sus compañeras, compañeros, maestras, directora, supervisora de la unidad, en fin, la reconocen y la aceptan como una niña. Sin embargo, en sus documentos sigue apareciendo con el género masculino y con otro nombre con el que ella ya no se identifica a sus 8 años. Evidentemente, esto la pone en una situación de vulnerabilidad que debemos evitar a toda costa, porque pues precisamente se trata de una niña. Te puedo citar más casos, por ejemplo, adolescentes de 12 años que están en la secundaria, adolescentes de 14, 15 años, chicas y chicos que, por ejemplo, se acercan a Sonora Trans o a mí solicitando que les apoyemos para que se les expida un acta de nacimiento. Hasta ahorita las únicas posibilidades que tienen es irse al consulado mexicano en Nogales, Arizona, pero tienen que tener visa porque los consulados, evidentemente, perdón por lo que voy a decir, fuera de México, todos los consulados mexicanos expiden actas de nacimiento a personas trans que lo soliciten sin límite de edad. Desde luego, quiero aclararle a la audiencia, ningún menor de edad puede llegar y solicitarlo y se lo dan en automático, como si me pidieran una servilleta o un vaso con agua. No, el trámite... Hay un proceso, ¿no? Correcto, siempre el trámite para personas menores de 18 años es mediante la persona que ostenta o que posea la patria potestad o la tutela. Es decir, es mamá, papá, abuela, abuelo, quien está a cargo del menor, es quien lo solicita realmente, ¿no? O sea, debe quedar claro. Y bueno, usualmente siempre hay una comunidad que respalda a esta persona. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, por la importancia de legislar en materia de identidad de género para infancias y adolescencias. Aparte de esta protección, se trata... Quiero nomás hacer un paréntesis, pero a raíz de esto de la Suprema Corte, ¿las infancias y adolescencias sonorenses podrán hacer este trámite aquí o tendrán que hacer este mismo proceso que nos estás describiendo? ¿Te refieres en el caso del consulado? Sí, lo podrán hacer acá ya justo en México. En este momento, hoy 20 y algo de 22 de junio. 22 de junio, hoy empieza el verano, creo. No lo pueden hacer aquí todavía en Sonora, no, porque este fallo a favor de las infancias de la Suprema Corte de Justicia o este acto de inconstitucionalidad es el término. Correcto. Pues bueno, tiene su caminito, su trayectoria, va a llevar un tiempo. Nosotros como sociedad civil organizada Sonora Trans, más nuestras aliadas y aliados, digamos en diálogo con el gobierno de Sonora y con el Congreso del Estado, siendo ellos y ellas los servidores públicos, pues que están cuyas funciones tiene que ver precisamente con la legislación. Bueno, estamos solicitando que a la brevedad posible
se le dé seguimiento Claro. a estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia para que lo antes posible el código, o la ley del registro civil sea reformada y el trámite administrativo en registro civil comience a funcionar con toda fluidez, claro. Ah, ok, que se pueda hacer aquí, que sea además más accesible, que sea más rápido, que sea mucho más fácil entonces. Correcto. ¿No? Tan pronto tengamos alguna novedad en cuanto a los avances para la reforma, digamos, a la ley del registro civil, para el trámite, para infancias y adolescencias, bueno, estaremos constantemente, ya sea en medios de comunicación o en nuestras redes, informándolo a la sociedad sonorense. No, y aquí vamos a estar con los espacios abiertos también para esta información. ¿Algo más que quisieras agregar, María Fernanda? Porque entiendo que es un tema muy amplio, entiendo que es un tema en el que hay muchas aristas, pero yo al principio te preguntaba cómo veías en general esto y me decías que pues es un avance, pero sin duda hay mucho que hacer también. Por supuesto. Lo último que me gustaría comentar a la audiencia con la finalidad de sensibilizarles es recordarles que, bueno, ya comenté que las infancias y adolescencias existen, no quiero parecer disco rayado, solamente comentar que la mayoría de personas trans que somos adultas, y me voy a poner a mí misma, yo que tengo 38, casi 39, pronto llegaré al cuarto piso, yo conozco mi identidad desde niña, y desde niña me refiero desde que tengo uso de razón, posiblemente desde que dejé de usar pañal, más o menos, yo ya tenía la certeza que yo era una niña en ese momento. No ha habido un solo momento de mi vida en que yo no me identificara como mujer. Esto nos habla que la identidad de género la conocemos desde la primera infancia o adolescencia y eso se mantiene a lo largo de la vida. Entonces sí es importante que la sociedad ya reconozca este hecho como algo, la palabra no es natural o normal, pero sí como algo que ocurre. Y no solo eso, sino que se necesita que se respete el Estado de Derecho. Vivimos en un país que trabaja conforme Estado de Derecho, entonces se deben garantizar los derechos para todos, todas y todos. Y eso significa desde recién nacido hasta que eres adulto mayor, sin importar tus condiciones. Todos merecemos vidas dignas y vivibles. Muy bien, excelente. Ser trans es posible. Muy bien, pues muchas gracias. Le agradecemos que nos haya acompañado aquí en cabina María Fernanda Juárez Velarde, fundadora, líder de la agrupación Sonora Trans, para explicarnos todo esto. Y bueno, María Fernanda, ya sabes que próximamente, cuando haya una actualización de este tema por acá, te esperamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, adiós.